Hola a todos queridos espectadores. Hoy regresamos con una historia llena de emociones, la historia de Tubí. Después de los días de tormenta, cuando su madrastra, la señora Joa, volvió con el corazón lleno de arrepentimiento entre el dolor y la compasión, Tubí decidió abrir la puerta de su corazón para aprender a perdonar no solo a quien la había lastimado, sino también a sí misma. Y fue entonces, en medio de esa calma recién encontrada, cuando Alan, el joven amable que siempre había estado a su lado durante los momentos más oscuros, le confesó con sinceridad: «Solo quiero estar contigo para que no tengas que atravesar la tormenta sola». Aquellas palabras dejaron a Tubí confundida, porque entre un nuevo amor y un pasado aún abierto, debía enfrentarse a su propio corazón. ¿Tendrá el valor de volver a creer, de amar y empezar de nuevo? La historia de hoy es precisamente ese viaje, el camino donde el alma deja atrás la tormenta y la felicidad vuelve a florecer en el jardín de naranjos después de la lluvia. Acompáñanos hasta el final del video para sentir cada respiro, cada lágrima y cada sonrisa en este proceso de sanación de Tubí y Alan. Aquella tarde volvió a llover una lluvia de principio de temporada que traía consigo el olor a tierra húmeda y el viento frío que se colaba por el porche. Tubí estaba sentada junto a la ventana, observando las gotas que se acumulaban en el cristal. Su corazón se sentía pesado. Desde que su madrastra había regresado todo en casa, parecía confuso. Su padre se mostraba más callado y ella no sabía cómo enfrentarse a sus propias emociones. La señora Joa, la misma mujer que había llenado su infancia de lágrimas, ahora quería que toda la familia volviera a vivir junta como antes para recomponer lo que se había roto. Pero ¿cómo olvidar los años de dolor? ¿Cómo evitar que el corazón temblara al escuchar los pasos familiares de quien una vez se había marchado? Tubí suspiró y cerró lentamente la ventana. En el porche bajo la lluvia se distinguía la silueta de un hombre. Sostenía un paraguas viejo con los bordes gastados. Era Alan. Tenía medio hombro empapado, pero su sonrisa seguía siendo cálida como siempre. «Tenía miedo de que pasaras frío», dijo él con voz grave y serena. «Traje un poco de té de jengibre. Con este clima te ayudará a entrar en calor». Tubí tomó la taza con las manos temblorosas. Entre ellos cayó un silencio largo roto solo por el sonido de la lluvia golpeando el techo. Alan la miró con ternura, con algo en los ojos que aún no se atrevía a decir. Finalmente exhaló y habló despacio. «Tubí, eres tan fuerte que a veces temo que olvides que también mereces apoyarte en alguien». Ella levantó la mirada perdida en la distancia. «No digas eso. Ya no soy la chica débil de antes». «Lo sé», sonrió él suavemente, «pero todos tenemos heridas que no se pueden curar solos. Solo quiero estar aquí para que no tengas que seguir caminando sola». Aquellas palabras hicieron que el corazón de Tubí se encogiera. Cada sílaba atravesó la coraza que había construido durante años. Alan no era solo quien la había ayudado cuando todo se derrumbaba. Era el único que había sabido escucharla llorar sin preguntar por qué. Y aún así su corazón seguía hecho un nudo. El cariño por Alan era cálido y sincero, pero al otro lado estaban su padre, su madrastra arrepentida y un pasado que aún no terminaba de cerrarse. Si aceptaba ese amor, ¿no sería como olvidar a quienes todavía necesitaban que ella los perdonara? Tubí se levantó, miró hacia la lluvia y dijo con voz temblorosa: «Alan, te estoy muy agradecida más que a nadie. Pero ahora, no puedo empezar algo nuevo cuando ni siquiera sé a dónde pertenezco». Alan guardó silencio, no la presionó. Solo dijo con calma: «Lo entiendo. Solo quiero que sepas que elijas el camino que elijas. Yo estaré aquí detrás de ti para que no tengas que caminar sola». Las lágrimas de Tubí cayeron sin que se diera cuenta. Tal vez el amor a veces no necesita promesas, sino solo una presencia tranquila, paciente, constante.
Esa noche, cuando la lámpara de aceite se apagó, Tubby aún no podía dormir. Recordó la mirada de Alan, la voz de su madre, la silueta de su padre sentado en silencio bajo el porche. Todo se entrelazaba como una red frágil de emociones. Afuera, la lluvia ya había cesado. Sobre la mesa quedaba la taza de té de jengibre ahora fría. Ella la tocó suavemente y esbozó una sonrisa leve. Quizás, aunque aún no estuviera lista para amar, ya había empezado a creer que después de cada tormenta siempre hay alguien esperando al final del camino. Aquella mañana, el rocío aún descansaba sobre las hojas de hierba al borde del camino. La pequeña casa después de la lluvia se veía tranquila, casi en paz. Desde que la señora Joa se había marchado, todavía quedaba algo de desorden en el aire, pero Tubby sentía su corazón más liviano. Quizás el perdón no llega de un día para otro, pensó, sino poco a poco, como el sol que aparece tras la tormenta calentando lentamente los pedazos rotos del alma. Alan seguía visitándola con la misma constancia de siempre. No hablaba mucho, a veces traía una cesta de naranjas, un manojo de verduras o unas tablas de madera para reparar el porche dañado. Al principio su padre lo miraba con cierta distancia, pero con el tiempo se fue acostumbrando a la presencia de aquel joven tan silencioso, tan dispuesto a ayudar sin pedir nada a cambio. Una tarde, Tubby estaba sentada junto al naranjal, el cabello suelto moviéndose con la brisa. Alan se acercó con unas tijeras en la mano y dijo con voz tranquila mientras el aire olía a tierra mojada: «¿Sabes? Este naranjo parecía muerto al principio, pero gracias a alguien que no se rindió, volvió a florecer». Tubby sonrió y acarició las hojas verdes. «No soy buena cuidando cosas, solo que no me gusta rendirme». Alan la miró con esa ternura profunda que parecía decir más que las palabras. «Yo tampoco quiero rendirme», dijo suavemente, «ni contigo ni con todo lo bueno que aún queda en este mundo». Ella se quedó quieta, sorprendida. En el atardecer, su voz se mezclaba con el viento, tocando algo muy hondo dentro de ella. De pronto, los recuerdos regresaron: las noches en las que lloraba sola en su habitación, los días de lluvia, esperando que su padre volviera del trabajo, y aquel tiempo en el que pensó que ya nadie podría devolverle la fe en la bondad. Tubby levantó la vista a sus ojos, reflejando el brillo del atardecer. «Alan, aquel día dijiste que querías estar a mi lado, ¿verdad?» Alan asintió. «Lo dije de corazón. Pero también sé que necesitas tiempo. Solo quiero que sepas que no me iré a ningún lado». Ella guardó silencio. No lloró, no sonrió. Solo miró el naranjal que empezaba a llenarse de flores. El aroma de azahar flotaba en el aire y dentro de ella nació una calma nueva. «Tal vez», dijo despacio, «antes tenía miedo de abrir mi corazón, de volver a confiar. Pero cuando te miro ya no siento miedo. Pase lo que pase, creo que si alguien está a tu lado de verdad, el pasado deja de ser algo de lo que escapar». Alan no respondió. Se acercó y posó suavemente una mano sobre su hombro. Ambos se quedaron en silencio, envueltos por la luz dorada del atardecer. No hacían falta más confesiones. Todo lo que debía decirse estaba en sus miradas. Esa noche, al volver a casa, Tubby encontró a su padre sentado frente a la mesa con una carta de su madre en la mano. No dijo nada, solo la dejó sobre la mesa y murmuró con la voz quebrada: «Mañana voy a visitarla. ¿Quieres venir conmigo?» Tubby lo miró y una ternura profunda la llenó por dentro. Asintió despacio. «Sí, papá, iré contigo. Hace mucho que mamá no nos ve juntos». A la mañana siguiente caminaron por el sendero cubierto de rocío. Cuando llegaron, la señora Joa regaba el jardín. Su figura se veía frágil, pero sus manos seguían firmes. Al verlos, se quedó paralizada. La regadera cayó al suelo y el agua se esparció brillando bajo el sol. «Ustedes», balbuceó con la voz temblorosa. El padre guardó silencio. Se acercó, recogió la regadera y se la devolvió.
Los naranjos están preciosos este año, dijo con voz ronca pero suave. Has debido cuidarlos mucho. La señora Joa asintió sin poder contener las lágrimas. Tubí, observando aquella escena, sintió el corazón romperse y recomponerse al mismo tiempo. Se acercó, tomó la mano de su madre y susurró: «Mamá, ya no llores. Todo ha pasado. Podemos empezar de nuevo, ¿sí?» Ella solo asintió sin poder hablar. El padre desvió la mirada, pero en sus ojos ya no quedaba dureza. Bajo la luz suave de la mañana, los tres permanecieron de pie en silencio, rodeados de flores de azahar. Esa tarde, al regresar, Alan los esperaba frente al portón. Vio la sonrisa en el rostro de Tubby, la primera en mucho tiempo, y supo que algo dentro de ella había cambiado. Ella corrió hacia él, el cabello bailando al viento. «Alan, papá, habló con mamá. Creo que todo va a estar bien». Alan sonrió con una alegría tranquila en los ojos. No dijo nada. Solo extendió la mano y tomó la de ella. Tubby asintió sin apartarse. El viento trajo el aroma del naranjal en flor. El sol teñía de dorado el tejado viejo, proyectando sus sombras bajo el porche. Tubby miró al cielo rosado del atardecer y dijo en voz baja: «Pensé que la felicidad era algo muy grande, pero ahora entiendo que solo hace falta tener cerca a quien amas y cuidar juntos las pequeñas cosas». Alan le apretó la mano con voz firme y suave. «Entonces déjame cuidarlas contigo desde hoy». Ella rió con los ojos brillando. Las lágrimas rodaron, pero ya no dolían. A lo lejos, los grillos empezaron a cantar, mezclándose con el susurro del viento entre los naranjos. Era el sonido más pacífico que había escuchado jamás. Un nuevo capítulo comenzaba, ya no con la lluvia silenciosa, sino con el dulce aroma de las flores de naranja tras la tormenta. Y Tubby comprendió al fin: el amor verdadero no consiste en encontrar a alguien perfecto, sino en hallar a quien tenga la paciencia de aprender contigo a sanar. Thương từ người chồng vô tâm, mà còn là sự dày vò đến ngạt thở của người mẹ kế đầy toan tính độc ác. Những ngày trôi qua, Tú Vi phải gồng mình chống chọi với những nỗi đau, nhưng liệu sự bất hạnh này có biến cô thành một người phụ nữ yếu đuối gục ngã, hay chính những biến cố này tàn nhẫn sẽ hun đúc nên một Tú Vi mới kiên cường mạnh mẽ và quyết liệt dành hạnh phúc cho mình. Các bạn nghĩ sao, đời Tú Vi sẽ hướng sang ánh sáng hay chìm vào bóng tối? Hãy cùng mình theo dõi câu chuyện sau những ngày trở về. Có người cha bên cạnh mình luôn Tú Vi chẳng bao giờ trốn em. Bởi trong mắt mình là một tồn tại bạn không biết là cái gì độc ác. Cũng sẽ giống như mơ khi sương còn kín đáo. Tú Vi đã phải học từ sớm với bàn chân trần lạnh buốt nên từng bước từng ngón giọng nhặt từng hạt bụi chẳng từng hạt đá cũng chất chồng lên vai mọi người. Cô con gái ngoài vai trẻ, vậy mà khi vừa đặt chân xuống nhà chưa kịp thở, tiếng quát xé toạc bầu không khí vang lên từ gian bếp. Tú Vi, mày đi đâu rồi? Những lời ấy như hàng ngàn mũi dao nhọn cứa sâu vào từng nhát, vào trái tim vốn đã